Bélgica estudia la creación de un centro de vigilancia del espacio aéreo tras el avistamiento de drones de los últimos días. Filipinas declara el estado de emergencia por el tifón Kalmaegi, que deja cientos de muertos y desaparecidos a su paso. Bélgica ha convocado un Consejo de Seguridad Nacional tras el avistamiento de drones sobre bases militares y aeropuertos en los últimos días que han provocado interrupciones en los vuelos. Para hacer frente a esta amenaza, las autoridades estudian la creación de un centro de vigilancia del espacio aéreo, así como la introducción del registro obligatorio de drones. Las incursiones de drones se produjeron mientras la UE presiona a Bélgica para que confisque los activos rusos congelados a fin de que puedan concederse préstamos de reconstrucción a Ucrania. You must ask yourself who has benefited from this, and this is definitely Russia. I think the effect that they seek is double. One, it's intimidation of our decision makers, perhaps linked to the decisions that has to be made about Euroclear, and two, it's to try to divide the public opinion. Perhaps some people would be inclined to say, well, if only we drop Ukraine, then we will not have this problem. Se espera que el ministro de Defensa belga presente el viernes un plan de inversión de 50 millones de euros antidrones. Bélgica también está considerando la posibilidad de derribar drones invasores. Belgium specifically has learned that we need a legal framework that allows to shoot down drones, and of course we actually need the military capacity that can do this, and this will now be speeded up so that we will be ready very soon to deal with it. La embajada rusa en Bruselas ha negado cualquier implicación en la operación de drones en el espacio aéreo belga. Se han producido incursiones de drones en múltiples países europeos como Dinamarca, Alemania y Noruega. Polonia y Rumanía ya han decidido desplegar nuevos sistemas de armamento para defenderse de los drones. El Papa León XIV ha recibido este jueves al presidente palestino Mahmoud Abbas en una visita diplomática en el Vaticano. El encuentro ha coincidido con el 10º aniversario del acuerdo global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina. Tanto el pontífice como Abbas han coincidido en su preocupación por la situación en la Franja de Gaza, haciendo hincapié en la necesidad de ayudar a la población civil y de trabajar por una solución política al conflicto. Debemos trabajar por la paz, con miras a una solución de dos estados, reza el comunicado emitido por el Vaticano. La audiencia se había planeado con semanas de antelación y supone la primera vez que el Papa León XIV se reúne con el presidente palestino desde su elección como líder de la Iglesia Católica. Ambos ya hablaron por teléfono en julio. Entonces, el Papa enumeró lo que considera puntos clave de la diplomacia: el respeto del derecho internacional humanitario, la protección de los civiles y los lugares de culto y la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzado de la población. La visita di Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina in Vaticano, giovedì è servita soprattutto a sottolineare la vicinanza della Santa Sede alla questione palestinese. Di questo si è parlato nell'incontro con Papa Leone XIV, così come della soluzione della guerra a Gaza. Nelle prossime ore Abu Mazen incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. 19 menores palestinos llegaron a Italia desde Gaza el miércoles por la noche, junto con familiares y acompañantes, para recibir tratamiento médico. Los niños, con enfermedades o traumatismos graves como consecuencia de la invasión, aislamiento y destrucción de los centros médicos de la franja, han sido ingresados en 15 hospitales de 9 regiones italianas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Otros 93 tutores o familiares les acompañan durante su tratamiento. Se trata de la 16ª operación de evacuación humanitaria en Italia desde enero de 2024. El gobierno, asegura un comunicado del ministerio, prioriza a pacientes con enfermedades congénitas graves o heridas y amputaciones severas. En un mensaje publicado en X, el viceprimer ministro y responsable de Exteriores, Antonio Tajani, ha afirmado que Italia se confirma como el país occidental que ha acogido el mayor número de palestinos de Gaza. Beh, questa sera è un'attività complessa, in realtà diciamo nelle ultime volte è stato sempre un po' così. Ci sono 3 velivoli, 2 C-130 e un Boeing 767 che vengono dall'aeroporto di Eilat in Israele. Uno è atterrato pochi minuti fa a Milano, ce n'è un secondo velivolo, un secondo 130 che sta per atterrare qui a Roma, e poi ce n'è un terzo che pochi minuti dopo atterrerà a Verona, e verranno distribuite in queste città.
nosocomi che il Ministero della Salute naturalmente ha individuato assieme alla Protezione Civile e al Ministero degli Affari Esteri per curare questi minori. Un total de 750 personas han llegado a Italia desde la Franja de Gaza. Se trata de 215 niños y sus tutores que están recibiendo atención sanitaria en más de 30 centros médicos distribuidos por todo el país. La Organización Mundial de la Salud y el Mecanismo Europeo de Protección Civil han colaborado en las operaciones de evacuación. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de emergencia tras el paso del tifón Kalmaegi, que dejó al menos 140 muertos y 127 desaparecidos en las provincias centrales del archipiélago. Se trata del desastre natural más grave registrado este año en el país. La mayoría de las muertes fueron por ahogamiento debido a las repentinas inundaciones provocadas por el tifón. Las inundaciones provocadas por el huracán anegaron comunidades enteras, obligando a los residentes a subir a los tejados de sus casas, desde donde pedían desesperadamente que los rescataran mientras el agua subía. Cada año unos 20 huracanes y tormentas azotan este país, especialmente propenso a las catástrofes naturales. Las zonas más pobres del archipiélago suelen ser las que sufren las peores consecuencias. La declaración del estado de emergencia permitirá al gobierno desembolsar fondos más rápidamente y al mismo tiempo evitar que se especule con el precio de los alimentos. Grupos de activistas han proyectado mensajes sobre el cambio climático en algunos de los edificios más emblemáticos de Río de Janeiro, mientras los líderes mundiales llegan a Brasil para la cumbre climática de la ONU, la COP30. Las instalaciones mostraban lemas como "los contaminadores pagan" o "protejamos los bosques y a las personas", mientras que en algunas imágenes también se puede ver a líderes mundiales pidiendo una acción climática más enérgica. En Belém, sede de la conferencia sobre el clima, activistas de varias organizaciones se manifestaron y exigieron a los políticos medidas más contundentes para luchar contra el cambio climático. El martes, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo públicas las deprimentes cifras de su informe anual, según las cuales los actuales objetivos climáticos no frenarán el calentamiento global. De hecho, la Unión Europea llega a la COP30 con un conjunto de objetivos climáticos menos ambiciosos que los del Acuerdo de París de hace 10 años. Los organizadores y analistas califican esta conferencia como la COP de la implementación. Polonia está experimentando varias hostilidades por parte de Rusia que desencadenan periódicamente debates sobre la seguridad del país. Los centros de investigación han analizado cuál sería el comportamiento de los polacos en caso de conflicto armado. Según una encuesta de Ibris, el 49% de los ciudadanos rechazaría ofrecerse voluntario para defender al país. Polster aumenta ese porcentaje al 57%. Pero, ¿cómo interpretar estos datos? Chociaż ten procent wydaje się niewielki, prawda, tam tylko około 1/4 ludzi gotowych do obrony kraju, no to jednak z tej 1/4 da się sformować całkiem porządną armię. Kolejną sprawą jest trochę brak zaufania do armii, ponieważ tylko połowa Polaków mniej więcej stwierdza, że nasza armia byłaby w stanie obronić ten kraj. Jeśli idę do wojska, to chciałbym być pewien, że zostanę dobrze przeszkolony i będę dobrze dowodzony. Jeżeli nie mam takiej pewności, no to cóż, no morale trochę spada w tym momencie. La encuesta muestra que los jóvenes son los menos dispuestos a luchar por Polonia. Euronews ha decidido preguntarles personalmente. Myślę, że zostałbym w kraju. Na tyle bardzo lubię Polskę i ostatnio coraz bardziej ją lubię, że myślę, że zostałbym tutaj i nie wiem, w jakiej formie bym jej bronił, ale na pewno bym tu został. Myślę, że forma wojny jest o tyle nieznana, że nie jestem w stanie jeszcze podjąć decyzji, natomiast sam się zastanawiam, czy mam jeszcze taką odwagę, jaką mieli nasi dziadkowie, pradziadkowie kiedyś. Jeżeli mamy nawiązywać do naszego powstania warszawskiego albo takich rzeczy, no to oczywiście. Ale jeżeli teraz to by były jakieś polityczne zagrania, no to chyba musiałabym się naprawdę długo zastanawiać. Los investigadores también le han preguntado a los encuestados por sus opiniones políticas. Ante la amenaza de guerra, los votantes de Ley y Justicia, el 56%, y de la coalición cívica, casi un 43%, son los que más apoyarían al ejército. Las personas que viven en la calle y en albergues se encuentran en una situación cada vez más difícil, ya que los conductores y transeúntes apenas llevan dinero en efectivo consigo.
A menudo ocurre que, aunque alguien quiera ayudar, no puede hacerlo. Lo mismo ocurre con la revista Without Shelter, Sin Refugio, distribuida por personas sin hogar desde hace más de 3 décadas. Aunque, como dicen los distribuidores entrevistados, existe otro problema mucho más general y grave. Ezelőtt 7-8 évvel könnyebb volt a sorsunk. Most nincs úgy az embereknek, nem csak, hogy kártán nincs pénz, sehogy nincs pénzük. Minden megemelkedett, minden drága. Ha utcán kieleget engedélyet, ami megvan szabva neki, akkor nagyon sok jó ember van, aki azt tudja, hogy nincs nála pénz, de jöjjön ott egy üzlet, veszek egy kis élelmet magának. Desde su creación en 1993 la edita la Fundación Shelter, Refugio. Como dice el director de la fundación, intentan adaptarse al cambio de circunstancias, pero no es fácil. Azt láttuk, hogy az online előfizetés rendszerét vezetjük be, és ezzel próbálunk segíteni azokon, akik egyébként terjesztik ezt a lapot, csak ugye itt ennek komoly adminisztrációs terhei vannak, és ezt elég nehéz jól csinálni. És az lenne a jó, hogyha mindenki saját magának tudná megoldani azt, hogy ne a készpénzt fogadja, hanem mondjuk legyen számlája, és arra érkezzenek ezek a támogatások. La revista no es solo una fuente de sustento para muchos, sino también una comunidad formada por distribuidores, voluntarios y simpatizantes de la publicación. A lo largo de los años, las actividades de la editorial se han ampliado para incluir numerosos programas culturales y artísticos, pero la idea original de la revista no ha cambiado.